Nelson, hablemos ahora de las palancas de eficiencia. ¿En qué me apalanco yo para compensar toda esta historia? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante. Digamos que a través de todo el sistema hay diferentes indicadores de eficiencia, ¿cierto? Y una granja hoy trabaja por mejorar sus nacimientos, mejorar la mortalidad que sea más bajita, que en el preseo mejorar el tema del peso, en fin, hay diferentes factores. Pero nosotros hemos mapeado en Colombia en la información que nos va llegando y la vamos tabulando en el costo de producción y en qué pasa si, en esas preguntas que nos hacen los productores, qué pasa si tenemos varios ejercicios. El primero es, ¿qué pasa si yo tengo un lechón de este Tomás? ¿Cuál es el efecto en el sistema? Y la segunda es, ¿qué pasa si yo tengo más peso final? ¿Cierto? ¿O más lechones o más peso? O más peso. Ok, listo. Entonces, digamos que la pregunta al primer factor, en varios sistemas, hicimos la modalidad de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué efecto tiene en el costo tener un lechón más? El efecto en el costo fue una disminución de 35 pesos por kilo, ¿cierto? Hay un efecto de dilución porque yo tengo las mismas hembras de cría y si produzco más lechones diluyo ese costo en los animales, un efecto de 35 pesos por kilo. Pero este animal yo lo voy a vender, es unos kilos que vendo adicional, tiene un efecto de 3.3% en el peso final. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hago para yo tener cuántos kilos de más tengo que vender para poder equilibrar lo que me aporta un desteto más? Ese 3.3% más de kilos vendidos nos dio 3.9 kilos adicionales. Entonces, si mi peso final hoy es 110 kilos y yo subo 113.9, ¿cierto? Esos 3.9 kilos de más estaríamos equiparando en los kilos vendidos, pero nos dio una disminución mayor en el costo de 4.5. ¿Cuál es la respuesta a esto? Digamos que si yo produzco más lechones, tengo que agregarle más costo porque tengo que manejarlos en el preseo, en la ceba, tengo que alimentarlos, tengo que invertir en fármacos, bueno, tengo que hacer como todo lo que hacemos en todas las semanas. En cambio, si yo crezco en el peso final, solo hago una inversión en la final del periodo y hago un efecto de dilución de costos mucho mayor. Cuando me estás diciendo, en cambio, casi que nos estás diciendo la ruta más aconsejable es esa. Correcto. Sí. Lo que pasa es que si hablamos de producción porcina, todos los sistemas hoy estamos trabajando en pro de tener más lechones, ¿cierto? Eso es un, digamos que mecanismo natural de mejoras. Todos hoy en día estamos trabajando por eso. El peso final es una decisión más de inversión. Porque si yo voy a tener más peso en mis animales, necesito más espacio, que se queden más tiempo en mi granja, una semana, 4 o 5 días más para pasar de un peso a otro. Eso es un factor ya de decisión. Entonces, digamos que yo estoy respondiendo, sí, es mucho más rentable, hay un efecto de más dilución de costos si yo llego a tener más peso final, pero la pregunta que debe seguir es, ¿yo qué debo de invertir para lograr esa ese retorno en esa inversión? ¿Y qué debo invertir? Respondamos esa pregunta. Ahí es donde viene el segundo ejercicio que hemos hecho. Entre el año pasado y este año hemos hecho evaluaciones de qué pasa si yo paso de 108 kilos de peso a 115, un aumento de 7 kilos de peso, qué pasa con lo que yo debo de invertir en alimento balanceado y qué pasa con el tema del ingreso, la utilidad que tengo por esa inversión. Entonces digamos que hay 3 respuestas o 3 eventos que encontramos en esa evaluación. El primero, tanto el año pasado como hubo un factor de dilución, o sea, existe y persiste esa primera hallazgo que tuvimos en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior, de que si yo tengo un aumento de peso, en este caso esos 7 kilos, estamos hablando entre 14 y 15 pesos de dilución de costos. El costo de producción por kilo me disminuye 14 a 15 pesos el año pasado. Este año hemos tenido una variación alta, digamos que el tema de costos que lo mencionábamos al principio, que ha habido una presión alta en costos de los insumos y de las materias primas para alimento balanceado, eso ha generado una variación, pero estamos alrededor de 30. Entonces, tanto el año pasado como en los diferentes ejercicios, hay un primer elemento, sigue persistiendo la dilución de costos. Si yo aumento mi peso final, el efecto, digamos que uno que tengo ahí marcado es el tema de la dilución del costo de los kilos producidos. Ahora bien, ¿qué pasa con esa inversión? Yo tengo una inversión en kilos de alimento, tengo que darle más alimento a los animales para que crezcan, ¿cierto? Esa inversión en kilos tiene que ser muy bien calculada. Nosotros lo calculamos a través de unas ecuaciones de predicción de conversión, las realizamos con PIC Colombia, donde la conversión de esa etapa es diferente a las conversiones anteriores y esa conversión que hallamos de predicción va a ser muy distinta en cada uno de los sistemas. Entonces la invitación es que cada sistema haga sus propios cálculos de cuánto tiene que invertir en alimento para lograr esos kilos finales. Ahí encontramos que el componente de esos kilos adicionales que yo le pongo a los animales
con respecto al ingreso que tengo de esos kilos, o sea, le invierto en alimento, pero me va a tener un ingreso. El año pasado estábamos con sistemas alrededor del 70%, 80%, perdón, y el 90%, el componente de ese alimento con respecto a mi ingreso, o sea, tengo una utilidad del 20 o del 30%, y este año ya estamos hablando del 70%, una utilidad del 30%. ¿Cuáles son las diferencias? Marcadas, digamos que hemos tenido un aumento en el costo del alimento, pero también el precio de venta está muy bueno. Entonces, también hay una eficiencia en esa utilidad. Estoy diciendo, el año pasado nos daba entre el 20 y el 30%, este año nos está dando el 30%, y digamos que es un ejercicio que hoy está dando mejor porque el precio de venta está muy bueno. Entonces, ahí también hago una conclusión. Además de que hay una dilución de costo por kilo, que ya la conversamos, hay un segundo efecto de que yo invierto en un alimento y me gano alrededor del 20-30% en la venta. Frente a lo que estás diciendo, hoy el negocio está muy bueno en algunos aspectos, pero siempre estamos hablando de unas variaciones, unas que dependen de nosotros, unas que podemos controlar, otras que no. Por ejemplo, este incremento en los insumos y en lo que tiene que ver con alimento balanceado. Hay unas cosas que no están bajo mi mano, que no están bajo mi dominio. ¿Cómo compenso yo ahí? Danos unas claves, unas sugerencias finales y ya como resumen de este gran capítulo. Bueno, entonces digamos que lo que yo puedo dominar, esa sería como sí. la pregunta, Carlos. Yo domino todo lo que está dentro de la granja, ¿cierto? Desde que yo pongo mi cerdo, digamos que vendemos en pie en mi planta de sacrificio, hasta el nacimiento o el servicio de los animales. Eso es lo que yo domino. ¿Cómo lo voy a afrontar? A través de los procedimientos, a través de la capacitación de la gente. Digamos que hay un primer factor de que las personas son las que están ahí con los animales haciendo los procedimientos, dándole el alimento, dando los tratamientos a los animales, ofreciendo los programas de vacunación. Entonces digamos que hay un factor muy importante. Yo domino los procedimientos dentro de mi granja y dentro de los procedimientos está involucrado en un mayor aspecto la mano de obra. Y segundo, todo el tema de indicadores, ¿cierto? Yo cómo monitoreo los indicadores productivos de todas las áreas, cómo monitoreo los costos que están asignados a estos indicadores para tomar decisiones. No necesariamente el mejor indicador me da el menor costo, ¿cierto? Yo podría tener hoy deterioros en ciertos indicadores que me pueden dar un mejor retorno a la inversión, pero para eso tengo que tener muy mapeado la información a través de todo el sistema. Entonces el llamado ahí es a que yo debería de tener muy bien monitoreados en todos mis procesos, todos mis indicadores o técnicos, que eso está muy bien y eso es digamos que lo que más nos motiva, pero colocarle ese complemento del costo, que el costo nos va a decir, digamos que el impacto que tiene, lo vimos en la torta, qué tanto componente le tengo que parar yo bolas, qué tanto se me mueve un indicador, pero cuál es el costo de ese movimiento para yo saber si realmente le pongo la ficha o no le pongo la ficha. Nelson, nos has dejado una cantidad de claves. Veníamos experimentando unos momentos muy interesantes del negocio, aún los estamos experimentando, pero también cada vez estamos viviendo unas circunstancias que nos están exigiendo tomar mejores decisiones, más racionales, más técnicas, más pensadas, para saber aprovechar al máximo, para saber eficientar lo que tenemos en función de una buena producción. Nelson González, director nacional de Porcicultura. Un placer, Nelson. Muchísimas gracias. Gracias por estar en sintonía con el campo. Gracias. Y ustedes, nos vemos en una próxima entrega.